Como peregrinos de esperanza no podemos contentarnos solamente con oír la palabra de Dios. Es necesario escuchar, entender, comprender, masticar, asimilar bien en la mente, que baje al corazón y después a la boca para poderlo anunciar y los brazos para poderla practicar. Es así como amamos a Dios, con toda la mente, con todo el corazón, con toda la voluntad, con todas las fuerzas. Algunos, como vemos en la parábola de hoy, solo oyen y ya. Otros sí llegan a entender, pero solo unos pocos dejan que la palabra llegue al corazón y así dé fruto. Escuchemos el texto de este Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo agaron, y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todos se les presentan parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra. Pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Abre nuestros oídos para poder escuchar hoy tu voz y también nuestros corazones para que podamos experimentar tu amor. Nuestra experiencia como peregrinos de esperanza muy bien se iguala a la del sembrador que hablábamos en la parábola. Caminamos hacia un horizonte real, no hacia la muerte y la aniquilación, porque orientamos nuestra vida hacia una vida y un amor eternos. Al mismo tiempo que durante el trayecto vamos esparciendo semillas de vida, semillas de amor, esos pequeños gestos que contagian consuelo y paz hacia toda persona necesitada. Anunciar el Evangelio o predicar consiste esencialmente en compartir la palabra de Dios, que no imponerla. Por eso dará fruto, o no, según la libre voluntad de cada uno, según abra o cierra su corazón.
Hay quien escucha superficialmente la palabra, pero no la coge. Hay quien la coge en un primer momento, pero no tiene constancia y lo pierde todo. Hay quien queda abrumado por las preocupaciones y seducciones del mundo, y hay quien escucha de manera receptiva, como la tierra buena. Aquí la palabra da fruto en abundancia. Jesús nos va enseñando quiénes somos, su verdadera familia. Ahora, mediante parábolas, nos muestra cómo serlo, cómo estar con Él, cómo quedarse con Él, escuchando su palabra, que Él mismo nos la explique, que nos lo haga comprender. Y para eso se necesita tiempo, ejercicio constante de oración, lección divina diaria, y así ponerla en práctica. Las parábolas ofrecen a cada uno una oportunidad para pensar, entender, comprender, según el proceso de cada uno. Ciertamente no todos entendemos lo mismo. El Espíritu es quien a cada uno da a entender lo que le conviene, y según su misión, para la edificación de la Iglesia. Pero de la misma manera, se necesita nuestra colaboración. Asimilarla, es decir, entenderla, comprenderla, abrirnos a la voluntad de Dios, como lo hizo la primera peregrina de esperanza. Hágase en mí según tu palabra, para al punto salir a servirla a los demás. La parábola en sí del sembrador habla de la gratuidad de Dios al sembrar. A toda la tierra alcanza su palabra, con misericordia. No mira primero el terreno, si tiene méritos o no, si es bueno o es malo. Dios siembra con una generosidad escandalosa. En la parábola se afirma que siempre dará su fruto, a pesar de que 3/4 partes de las siembras se pueda perder. Mucha siembra no da su fruto. Pensemos, ¿será por culpa de la semilla? ¿Por culpa del sembrador? ¿Por culpa del terreno? Eso hace pensar. Para quienes estamos con Jesús y nos quedamos con Él, siguiéndole cada día, podemos comprender cada vez más. Pues Jesús me considera su madre, su hermano, su hermana, y me explica al detalle qué quiere decir. Jesús, para quienes ama, les exhorta a escuchar, a acoger su enseñanza, impidiendo que sea ahogada por las dificultades. En la explicación personal de la parábola, Jesús habla del terreno más que del sembrador y la semilla. Dios, que nos creó sin nosotros, no nos salva sin nosotros. Jesús indica cómo los hombres de su tiempo no aprovecharon su enseñanza y da motivos precisos. Dureza de corazón es el camino. La frivolidad e inconstancia de los que solo buscan el bienestar, el orgullo, el placer, lo pedregoso, el afán de esta vida y la seducción de las riquezas, las zarzas. Contemplemos dedicando nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón a Jesús, que nos va enseñando en la intimidad su palabra, en la oración constante.